Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Lama, yo trabajo con el profesor Quintero, que nos hemos visto otros años. Formamos parte de la Cátedra de Historia Argentina 1. Nosotros acá en la UNLP, como parte de las opciones que tenemos de grado, es el profesorado o la licenciatura. La mayoría empezamos haciendo el profesorado porque es una cuestión de salida laboral, que es mucho más rápida. En cambio, la licenciatura, como la investigación, son otros caminos un tanto más dificultosos. Hubo un cambio del plan de estudios en cuanto a las materias pedagógicas y se incorporaron los talleres pedagógicos cuya intención es darnos herramientas a profesores en formación de cómo todo este contenido tan académico, riguroso, difícil que puede tener la carrera de grado, lo podemos bajar al aula para chicos entre 12 y 18 años, que son nuestros estudiantes de educación media secundaria. La idea de estos talleres no era que se enfocara en ciencias de la educación, sino que profesores de la misma cátedra pudieran ellos mismos bajar su contenido, ¿sí? Pero entonces se puso mucho énfasis en esto de que no fuera alguien de pedagogía intentando tomar contenidos de los cuales no era especialista, sino el propio especialista de su cátedra, de su área, que pueda generar herramientas didácticas. En principio dimos otros talleres, cuando empezamos también por artículos académicos en donde se pudiera establecer una secuencia didáctica, y hace 2 años o 3, no me equivoco, nos decidimos por este taller de enseñanza de la historia, ahora en donde participa el profesor Quintero, participo yo, pero también estudiantes de grado, ¿sí?, que forman parte del grupo de estudio y del grupo de investigación. Y nos decidimos por trabajar redes sociales y efemérides patrias, el empleo de recursos didácticos para la enseñanza de la historia en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Facebook no es una red común entre los más jóvenes, es una red que nace en 2007, 2008, sobre todo acá en Argentina se generaliza bastante, pero no es para descartar porque muchos profesores más grandes sí la utilizan y de todas maneras está conectada con Instagram. El porqué de esta elección, bueno, este es nuestro grupo, ¿sí? ¿Por qué de esta elección? Las fechas patrias son obligatorias en la educación secundaria, son hechos conmemorativos. Se suele dar mucha importancia en las escuelas, pero también pueden pasar a ser repetitivas. Puede ser una efeméride que pierde su sentido, pasa a ser un acto más dentro de un calendario escolar, y nosotros decidimos empezar por ahí para ver cómo es que ese contenido histórico, que ese relato histórico se empieza a divulgar, sobre todo entre los más jóvenes. Es decir, ¿qué estamos transmitiendo cuando queremos recordar, cuando abrimos ese espacio de memoria a una fecha patria? ¿Qué noción de patria estamos? Sobre todo retomando bastante lo que plantea Anderson en las comunidades imaginadas, cómo estamos construyendo esa memoria. Fue en un primer año. Luego también decidimos el año siguiente que al calendario ya preestablecido, tanto por nación y provincia, de cuáles son las fechas que resultan significativas para la reconstrucción de nuestra historia, podemos proponerle a los estudiantes de grado que ellos vayan sumando otras fechas, otros acontecimientos o sujetos de la historia que les resulten importantes de incorporar a este relato, y todo esto se tiene que hacer desde una veracidad, que es lo último que estaba planteando Guillermo. Si vamos a reconstruir un relato, tiene que tener una base académica científica y nosotros tenemos que darle una veracidad y tenemos que respaldarlo por fuentes, porque en la web podemos encontrar de todo. Los jóvenes pasan mucho tiempo, nosotros mismos pasamos mucho tiempo. Toda la información que está ahí está disponible para todo el mundo. Ahora, tenemos las herramientas para diferenciar cuáles son aquellas que sirven y cuáles no. A partir de esto, lo que se nos
ocurrió fue hacer un canal de YouTube, que se llama Efemérides Paz, en donde lo que dijimos es, si este es un taller de enseñanza de la historia y estamos trabajando con redes sociales, con divulgación histórica, ¿cuál es el objetivo? Que los nuevos docentes, para crear su material didáctico, así como anteriormente te pedían que armes un texto, que armes un cuadernillo, una guía para el estudiante, bueno, también armemos herramientas digitales para que el estudiante tenga un acceso a la información. Sobre todo también pensando en las nuevas formas de aprender, donde el conocimiento se vuelve cada vez más inmediato. La información tiene que ser rápida, tiene que ser concisa. Lo veíamos mucho con los reels de TikTok o de Instagram, en donde si dura más de 2 minutos, la persona desliza. Entonces, ¿cuál es la información que debe llegar en ese tiempo tan corto que nos ofrece esa red social? Creamos un Instagram, también un Facebook, para acercar a otras generaciones. Y lo que vimos ahí es que podemos atraer la atención a partir de un reel, un video corto de 2 minutos, para que después te derive a nuestro canal de YouTube, donde ahí sí vas a tener un video más desarrollado, que suele ser entre 7 y 10 minutos, donde puedas explicar bien lo que querés. Pero en sí hay que atraer la atención de alguna manera. Y eso, sobre todo, pensando en un profesorado, es muy importante como docentes. ¿Cómo atraemos la atención de los jóvenes? Jóvenes con los cuales, con el avance de la tecnología, la distancia generacional, las realidades se hacen cada vez más grandes. Así formamos nuestra playlist, que empezamos con las fechas patrias tradicionales. Se eligió el 25 de mayo, el 1 de mayo, el 24 de marzo. Luego empezamos a utilizar otras que fueron más material didáctico para el aula, y ahí fue una sumatoria de estas fechas más tradicionales. Acá pedimos fechas que no estuvieran en el calendario escolar para ver qué otras propuestas teníamos para reconstruir esta memoria. Lo último, que no vamos a poder ahondar mucho porque es algo más nuevo, inauguramos un nuevo ciclo que se llama Tardes de Novela, a partir de un trabajo de búsqueda, categorización de la circulación de libros en 1823 hasta 1851, a partir de un periódico argentino que se llamó La Gaceta Mercantil. Buscamos qué era lo que la gente leía en ese momento. Tenemos muchas categorías de ciencia, de religión, de geografía, de educación, y los que elegimos fueron las novelas, para también entender cómo estas novelas educaban, cómo se formaba el ideal del amor, el ideal de la mujer, del hombre. Y además de buscar esos títulos, decidimos leerlas y hacer un ciclo de lectura y debate compartido, donde pudieron comentar las novelas y luego hacer un análisis de ambos. Así que están invitados, es la novela de la tarde. Sobre todo es muy interesante ver cómo se educaba la mujer en este sentido. Volviendo al taller, ¿qué es lo que significa también? ¿Qué otras herramientas estamos aprendiendo a partir de confeccionar estos materiales didácticos? Porque ahí es donde también entra el proceso de capacitación en estos nuevos recursos. No podemos solamente prender la cámara del celular y empezar a hablar, ¿sí? Hay que conocer estas herramientas, hay que ver cómo funcionan. Entonces, ¿qué lleva? Primero, hay que investigar y seleccionar una fecha y respaldar y argumentar de por qué estás eligiendo esa y no otra. ¿Qué tiene de importante? ¿Qué tiene de significativo? Después hay que armar guiones. Y armar los guiones también conlleva un proceso de escritura, un proceso de síntesis, una elección del vocabulario, ¿sí? Pensando en qué público querés abordar, a quiénes querés llegar, cómo tenés que dirigirte y cómo podés transmitir este mensaje sin recortarlo ni triturarlo, pero que el mensaje llegue. También ver qué fuentes vas a utilizar, porque también podés encontrar muchas fuentes muy interesantes, pero que no sirvan para llegar al público. Entonces, ¿cómo traducimos esas fuentes? ¿O cómo hacemos las selecciones de las fuentes?
no todas pueden servir, aunque todas pueden ser muy buenas. Luego viene la parte visual, que ahí es donde, sobre todo, las generaciones más grandes que estamos con esto, tenemos que educarnos de cero, no somos los nativos digitales. Entonces hay que empezar a entender cómo se planea un diseño, cómo crear una imagen, qué opciones nos ofrece la IA, qué opciones ya existen en la web, cómo podemos utilizar animaciones que van acompañando el relato, cómo eso no se tiene que desfasar. Es un proceso también técnico que puede resultar tedioso, pero que es necesario, sobre todo para condensar ideas en tan corto tiempo. Acá utilizamos diferentes programas, algunos son de acceso libre, otros no. También hay que aprender a utilizar y cómo manejarse en todo ese mundo de aplicaciones con versiones demo, con versiones un poco más libres, un poco más restringidas. Y finalmente, llega toda la edición del video, el video en sí concreto, y saber dónde lo vas a tener que subir, a qué plataforma, a qué medio. También teniendo en cuenta los derechos de autor. Nos pasó con muchos videos que eran hermosísimos, pero al intentar subirlos a nuestro canal, tenemos derechos de autor por la música. ¿Sí? De la misma manera que hay que, con esto se aprenden muchas cosas. Por ejemplo, si se van a hacer videos con temas actuales, tenés que tener el derecho de imagen, porque si no, hay problemas legales respecto a eso. Entonces, es todo un proceso de aprendizaje nuevo para los docentes. A modo de ejemplo, nosotros ayer tuvimos feriado, por eso cuando estaban arreglando la fecha para venir, ustedes están en una semana complicada. Fue feriado ayer, va a ser feriado el viernes. Entonces, ya que estábamos en eso, me decidí a mostrarles un video que fue producto del año pasado, del taller de las efemérides, donde uno de nuestros estudiantes de grado decidió trabajar el feriado sobre Güemes, el cual se establece hace 7 años, me parece, que se estableció como un nuevo feriado nacional. Yo no trabajo, pero ¿qué es un feriado? Sí, es verdad. Pero por la tragedia es el día de fallecimiento de nuestro general Maximiliano Morales. No es la primera opción que se nos viene a la cabeza cuando uno piensa en la revolución. Sin embargo, me atrevo a decir que no solo es una de las personas más interesantes, sino que además, tal vez, una de las más importantes. Nuestro protagonista nace en 1785 en una familia acomodada en la provincia de Salta, en su momento parte del virreinato del territorio del Imperio. Su nombre de nacimiento es un poquito más largo, más precisamente Martín Villegas Cardona, a eso lo pregunté. El salteño comenzó su carrera militar a los 14 años y estuvo presente durante las invasiones inglesas en la defensa del Virreinato. Será protagonista de uno de los momentos más épicos de la defensa, cuando el Fiacro toma un barco a caballo, haciéndolo una de las pocas personas en la historia que toma un caballero. Cuando estalla la revolución en nuestro país, no niega estar del lado de los revolucionarios y se enlista en lo que sería el ejército auxiliar, la prioridad que alcanza el futuro ejército nacional. A pesar de ser un ferviente independentista y revolucionario, sus relaciones con los altos mandos de Buenos Aires no van a ser. Lograría que los cuarteles y los desplacen del mando militar entre los años 1811 y 1814. Y la verdad es que esto sería una historia completamente distinta si no fuese por la interrupción de un personaje importantísimo para la refiero al menos que a nuestro general José de San Martín. En 1814, San Martín lo designa jefe de la vanguardia del ejército nacional, ya que necesitaba una persona de confianza y contar con experiencia para poder enfrentarse a las tropas realistas que estaban en el norte de nuestro país. Al año siguiente pasarían dos cosas muy importantes. Una, sería electo gobernador de Salta. Y dos, y tal vez la más importante, en ese año se encargaría de formar la famosa división internacional de los Moldes. En realidad, división internacional de la alta de línea. Pero escucho más tapado se ve internacional de Moldes. Ana Pérez es jurado general de competencia médica y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable.
¿Qué opinan? Feliz 17 de junio. Viva la patria. A ver, esto está pensado, obviamente no como un reemplazo de bibliografía ni de lectura, sino como un acompañamiento en las clases. Trabajar con este tipo de materiales dentro del aula también lleva a que los estudiantes, los alumnos jóvenes, que tienen un casi mejor uso nosotros de celulares y de plataformas, puedan apropiarse del conocimiento histórico a partir de construir este tipo de herramientas. Ahora, ¿qué cosas podemos sacar de acá? No es solamente entender que ayer fue feriado, sino hay otras cuestiones que está planteando en este video que pueden debatirse en el aula, que pueden estar de acuerdo o no. Por ejemplo, una de las cosas que va a marcar al final es cómo se eligen los próceres, cómo elegimos las fechas, cómo una sociedad va a elegir a quién recordar y a quién no. ¿Cómo recordarlo? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora no? Son debates mucho más interesantes para llevar adentro del aula que solamente decir sí o sí no o repetir una fecha. También hay que ver, pensando en la inteligencia artificial, ¿es posible la inteligencia artificial que lleve adelante esos debates? Hay algo también de los próximos. Se puede hacer las cosas. No le puedo decir a un alumno, haga una reflexión respecto de este material. Y lo pone en ChatGPT. Y pide una reflexión. Ahora, ¿puede la IA reemplazar esa reflexión personal del alumno? No. Entonces, son herramientas que sí nos pueden seguir funcionando de muy buena manera dentro del aula. ¿Ustedes qué les pareció? Está entretenido, sí. Es que necesita ser entretenido. Sí. Tiene que pensarse, se tiene que jugar con lo satírico, con hasta lo emocional. A ver, también tiene un discurso romántico respecto de la rememoración de Güemes. ¿Sí? Y eso es plausible de ser criticado. Eso está bueno para llevarlo al aula. Tenemos, de hecho, ¿vieron Fuentes? Ninguna. No está citado. Entonces también son herramientas para hacer una buena crítica. Bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la bibliografía? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Por qué estás de acuerdo con esto o por qué sí? ¿Sí? Después, en el aspecto técnico, ¿qué notaron en cuanto a la construcción de este video? ¿Qué dificultades o qué cosas para aprender notaron a partir de este recurso? Mira, como un curso más como de jóvenes, juguetes, videos, decir cosas, como para hacerlo más entretenido, más que solamente un monólogo de la historia. Exacto, ¿por qué? Porque esta persona está tomando mucho lo que pasa en redes. Y en redes, si vos querés que un reel sea visto, tiene que ser entretenido y tiene que tener este tipo de cosas. Y tiene que tener un lenguaje que sea accesible para los jóvenes. ¿Qué otra cosa? ¿Notaron la música de fondo? Sí, se la sacaría. Sí. Bueno, esa es una de las dificultades de construir este tipo de herramientas. El lograr que el video con las imágenes vaya a la par con tu propia voz y con una música de fondo que no opaque tu propia voz. O que no solamente en cuestión de volumen, sino que no distraiga a la persona que está viendo el video más allá de lo que vos estás diciendo. Y le sacaría el cuadro de atrás. Bueno, los fondos también. O sea, mejor un fondo liso para centrarme en la persona que habla. Bueno, pero eso también es generacional, porque los más jóvenes necesitan lo brillante, lo ruidoso, se sienten más seguros, más amables con ese tipo de ambientes. Yo soy más grande y que eso también me molesta, me distrae la atención. Pero construir estas herramientas tenés también que pensarlo en ese sentido. ¿Alguna otra cosa? ¿Críticas o sugerencias que se puedan hacer este tipo de herramientas? Yo las encuentro súper útil. De hecho, yo sigo una TikToker que en Chile hace historia
cuenta historia de Chile, la Mandís, no sé si y la cuenta como chisme. Sí, Y es tan atrapante porque en 3 segundos ya supiste toda la historia que no supiste en todo cuarto medio. claro, es que ahí está uno de los puntos más interesantes. Ahí me la comparto. Hacer un libro, también contando la historia de Chile, pero de manera como chisme. Como chisme. Sí. Y eso es súper interesante porque mucha gente que dice como en los comentarios nunca les sabía esta parte de la historia de Chile y ahora me la cuentan después por estar hablando con una amiga. Bueno, ahí está muy interesante respecto a la divulgación científica, pero también es un punto a tener mucho cuidado, porque podemos hablar del chisme, podemos hablar o intentar transmitir desde algo que sea más atractivo, más llamativo, pero no hay que olvidarse de la veracidad. Sí, de hecho, un punto a favor, ella es historiadora. Ella tiene una formación universitaria en historia, la invitan a podcasts de divulgación científica o lo que sea. Es Las media más reconocida. historiadores somos muchos, la cuestión es cómo ese historiador se trajo. La pregunta también que debemos hacer con toda esta información que aparece en la web, pues muchos son historiadores, profesionales, bueno, pero ¿cuál está siendo tu rigurosidad? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cuál es tu bibliografía? Porque quizás lo que estás diciendo resulta muy atractivo, muy interesante, pero necesita el respaldo, que es lo que nosotros intentamos en el taller, de utilicen la bibliografía, digan de lo que están diciendo, por más que yo esté de acuerdo o no, decime desde qué lugar lo estás diciendo. Eso también lo intentamos aquí en las clases. Sí. ¿Cuál es la fuente? Textos del año, de dónde nos saca. Claro. Citados en APA y en TikTok. Sí. Me encanta. Y eso es lo importante que tenemos como docentes. Nosotros vamos a estar transmitiendo, ¿sí? No vamos a estar creando herramientas didácticas. Entonces, tenemos que también poder decir de dónde partimos. Porque si no, todo conocimiento es válido. ¿Qué nos diferencia a nosotros de otro tipo de divulgación que no sea profesional? Pues claro. Pero Alejandra, una pregunta, ¿eso ya están disponibles? ¿Son... Está en nuestro canal de YouTube, sí, Bien. yo tomé hay muchos más. Ya. También, bueno, Guillermo con su cátedra de periodismo produjeron otros videos respecto más de historia local. Y bueno, la nueva playlist sobre las novelas las vamos subiendo mes a mes. Sí, eso está disponible, así que después si quieren les pasamos el link, el canal, para que vayan chusmeando. Hay de todo, videos más largos, más cortitos. También en Instagram, porque la realidad es que para llegar a un público mayor, lo que pedíamos es un video corto de 2 minutos para Instagram, ¿sí? Como el anzuelo, y el video largo, que es el que se desarrolla ya en YouTube. También hay que pensar que hay cierto contenido, ciertos temas que no se pueden comprimir en 2 minutos. Y que ya comprimirlo de 7 a 10 resulta todo un desafío que deja muchas cosas por fuera. Bueno, a modo de cierre, ya sí damos paso a los chicos que trabajaron sobre Babio. ¿Qué es lo que buscamos acá? Es problematizar el rol de las conmemoraciones escolares, ¿sí? Hacer partícipe a los jóvenes de esa narrativa, de esa construcción. También pensar que son ellos los que más expuestos están a una variedad de información y que eso hay que tenerlo presente y ver qué información es la que estamos dando, ¿sí? Sobre todo porque como docentes vamos a estar viviendo en un espacio digital del cual nos tenemos que apropiar.